Hola chicos, como el video de ayer no se grabó, lo vuelvo a grabar ahora, ¿sí? Voy a compartir pantalla con la parte teórica que ustedes tienen a su disposición en Classroom, ¿sí? Entonces, vamos a repasar cuáles son las fórmulas que utilizamos para calcular el área de una figura plana. El área del rectángulo es base por altura, ¿sí? Base por altura. Después, la fórmula del triángulo, del área del triángulo, es, si nosotros trazamos acá una diagonal, vemos que nos quedan dos triángulos iguales. Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Acá tenemos el área del polígono, ¿sí? Miren, al trazar estos segmentos desde el centro, vemos que tenemos 5 triángulos. Acá tenemos como ejemplo un pentágono, ¿sí? Nosotros podemos calcular el área de ese pentágono calculando el área de este triángulo y luego multiplicándolo por 5 porque son 5 sus lados. Entonces, el área de este triángulo es lado por, esta es la altura del triángulo, pero del polígono se llama apotema. Entonces, lado por apotema sobre 2. Y tenemos que multiplicar eso por 5 porque tenemos 5 triángulos. El polígono tiene 5 lados. Entonces, 5 por el número de lados sería, perdón, 5 por la longitud del lado sería el perímetro. Por eso la fórmula para calcular el área de un polígono regular hacemos perímetro por apotema sobre 2. Seguimos. Bueno, acá yo les agregué porque en algunos ejercicios no tenemos expresadas todas las longitudes en la misma unidad. Por ejemplo, en este caso tenemos la base del paralelogramo es 48 milímetros y este lado del paralelogramo es 0,032 metros, ¿sí? Tenemos que pasar todo a, por ejemplo, centímetros para después poder calcular el perímetro, ¿sí? Entonces, si tenemos 48 milímetros, 8 es milímetros, 4 es centímetros. Por eso nos queda 4,8. Y en este caso tenemos 0,032 metros. El 0, que está en la parte entera, es metro. El segundo 0 es decímetro. El 3 ya es centímetro. Por eso nos queda 3,2, ¿sí? Bueno, seguimos. Teorema de Pitágoras. Puede suceder que tengamos un triángulo rectángulo y que conozcamos dos de sus lados y necesitemos calcular su tercer lado. Recuerden lo siguiente. En un triángulo rectángulo, vemos que acá está el ángulo recto, ¿sí? Acá. Bueno, entonces, el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Los otros dos son los catetos. El teorema de Pitágoras, acá lo tenemos representado, ¿sí? Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Es lo que dice acá. Muy bien, seguimos. Bueno, perímetros y áreas del círculo. Nosotros tenemos un círculo, ¿sí? Este segmento, que en realidad se llama cuerda, ¿sí? La cuerda que pasa por el centro del círculo o de la circunferencia se llama diámetro. Y la mitad, o sea, desde el centro a un punto cualquiera de la circunferencia, se llama radio, ¿sí? Entonces, nosotros para calcular la longitud de la circunferencia, que es como si fuera su perímetro, y el área, usamos este numerito que lo llamamos pi, 3,14. Este numerito les cuento de dónde surge. Si yo la longitud del radio la pusiera sobre la circunferencia, tendría que utilizar la longitud de 3 radios y un poquito más. Ese poquito más es el 0,14, ¿sí? Es decir, que el radio entra en la circunferencia
3,14 veces, ¿sí? Aproximadamente, porque ven que es un número que tiene muchas cifras decimales. Bueno, entonces, longitud de la circunferencia, o sea, el perímetro, es pi por diámetro o, como el diámetro es igual a 2 veces el radio, 2 pi por radio. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, acá tenemos un listado de todas las fórmulas para calcular tanto el perímetro como el área o superficie de las figuras, ¿sí? Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios. Ayer habíamos planteado este ejercicio y no lo habíamos terminado de resolver. Entonces, yo ya lo tengo escrito en el pizarrón, se los voy a explicar. Nosotros, para calcular el área de superficies sombreadas, podemos por ejemplo, en este caso, que ayer ya lo hicimos, lo voy a volver a hacer, es sumar dos áreas, ¿sí? Porque estos dos trapecios son iguales, ¿sí? El área sombreada es el equivalente a 2 veces el área de este trapecio, ¿sí? En este caso sumamos las dos áreas. En este caso nos piden calcular la parte roja. Entonces, vemos que tenemos un cuadrado y dentro de ese cuadrado tenemos un círculo. Entonces, en este caso, yo voy a calcular el área de la parte sombreada mediante una resta. Le voy a restar al área del cuadrado, le resto el área del círculo, ¿sí? El primer ejercicio, yo ayer lo planteé calculando el área del trapecio grande, perdón, trapecio no, del hexágono grande, ¿sí? Y después le resto el área del hexágono blanco. De esa manera voy a obtener el área de todos estos triángulos. Bueno, muy bien. Lo voy a explicar en el pizarrón, ¿sí? Yo acá ya tengo el dibujo aproximado. Acá tengo un triángulo que sería uno de estos, ¿sí? Y acá dejé determinado para mostrarles que pasamos todo a centímetros, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver, 20 milímetros, ¿cuántos centímetros son? Entonces, la parte de las unidades corresponde a milímetros. Milímetros, centímetros. Es decir, que es igual a 2 centímetros. Después, el segundo. Esto es decímetro. La segunda cifra ya es centímetro. 1,73 centímetros. Bueno, entonces, nosotros acá tenemos la figura. Tenemos que el lado del hexágono más grande mide 20 milímetros, ya lo pasamos a centímetros, son 2 centímetros, y tenemos la apotema del hexágono grande y la apotema del hexágono chico. Entonces, yo ayer planteé restarle al área del hexágono grande el hexágono chico, ¿sí? Para eso, como el área de un polígono es perímetro por apotema sobre 2, yo necesito conocer este lado, el lado del hexágono chico, ¿sí? Entonces, ahí surgió el problema de cómo averiguar el valor de este lado, ¿sí? Porque del grande lo tengo. Tengo que cada lado mide 20 milímetros o 2 centímetros y que la apotema del grande es 1,73 centímetros. Me faltaba calcular este lado. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos. Esperen que ahí está. Si me pongo acá queda bien. Bueno, vamos a ver cómo calculamos el lado del hexágono chico. Para eso yo lo que hice fue
dibujar un triángulo chico, ¿sí? De estos triángulos que son todos iguales, dibujé uno como ejemplo. Entonces, vamos a ver qué tenemos como dato. Si el lado grande mide 2 centímetros, cada uno mide 1, ¿sí? Este mide 1 y este mide 1. Entonces lo voy a escribir acá. Bueno, después, podemos calcular la altura. Les cuento cómo lo hacemos. Si yo al valor de la apotema grande le saco el valor de la apotema chica, obtengo este segmento que no es más que la altura del triángulo, ¿sí? Entonces, vamos a señalar la altura del triángulo es igual a la longitud de la apotema grande menos la longitud de la apotema chica, ¿sí? No sé si lo llegan a apreciar bien. Si yo a todo este segmento le saco obtengo este que es la altura de la apotema, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me faltaría calcular este lado, lo vamos a llamar X, ¿sí? Que es el lado que me faltaba calcular de ese hexágono para después poder restar, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos calcular, esperen que hago así para que se enfoque. Bueno, nosotros podemos calcular el área sombreada o sumando áreas, en este caso sumaríamos el área de los 6 triángulos, o bien restando al área del hexágono grande, le saco el área del hexágono chico. Para las dos cosas yo necesito calcular el lado, el valor del lado del hexágono chico. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este triángulo es isósceles, ¿sí? Estos dos lados miden 1. La altura en el triángulo isósceles también es mediana. ¿Mediana qué significa? Que divide a la base en dos partes iguales, ¿sí? Yo quiero calcular la base, bueno, este segmento, que lo voy a señalar con otro color, este segmento, ¿sí? Es la mitad de la base, ¿sí? Lo podemos llamar, puedo poner X es igual a 2 porque todo el lado es la mitad, y a este lo podemos llamar X', ¿sí? Entonces, una vez que yo calculo X, calculamos el área del triángulo y como tengo 6 triángulos, en este caso no voy a calcularlo como resta. A ver, podría hacerlo de las dos formas, porque yo conociendo el lado del hexágono, ¿sí? Puedo hacer esto al hexágono grande, al área del hexágono grande, le saco el área del hexágono chico, ¿sí? Pero me parece más fácil calcular el área del triángulo y multiplicarlo por 6, porque tengo 6 triángulos, ¿sí? Bueno, entonces acá entra en juego el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo que voy a utilizar es un triángulo rectángulo. Lo transcribo acá. Tenemos, esto mide 1, esto mide esta diferencia, que si hacemos la cuenta es 0,23 centímetros. Esto mide 1 y yo quiero calcular este que es la mitad del lado, por eso lo llamé X', ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular 0,23 al cuadrado. 0,23 al cuadrado. Esperen que tengo que cambiar el modo de la calculadora. Bueno, 0,23 al cuadrado.
da, ya les digo, bueno, da 0,0529. ¿Sí? Esto es x' al cuadrado y esto es 1 al cuadrado 1. Bueno, entonces, a 1 le voy a restar este valor y el paso siguiente va a ser calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, hacemos 1 menos 0,0529 me va a dar 0,9471 y ahora extraemos raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 0,9471 igual 0,97. 0,97. Bueno, muy bien. Una vez que hacemos eso, ya sabemos cuánto es x', entonces x es 2 veces ese valor, 0,97. Es decir, que me da, fíjense que yo estoy obviando la palabra centímetros, ¿sí? Me da 1,95. 1,95. Les muestro por qué pongo 95. En la calculadora me da 946. Yo voy a aproximar con 2 decimales. Como el tercer decimal es mayor que 5, ¿sí? Cuando el tercer decimal es igual o mayor que 5, agregamos 1 al anterior. Entonces, por eso pongo 95, ¿sí? Bueno, finalmente, vamos a calcular el área que nos pedían, ¿sí? El área es igual a 6 veces, ¿sí? El área del triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Es x por altura. Vieron que la base la llamé x sobre 2. Bueno. Acá tenemos 6 multiplicando y 2 dividiendo. Podemos simplificar, ¿sí? Me queda que el área que me piden es el valor de x. El valor de x es 1,95. El valor de la altura, que vimos que era 0,23. Bueno, eso lo vamos a multiplicar por 3, ¿sí? Y esa es el área que me pedían. Como verán, este ejercicio, la verdad, era un poquito largo. Bueno, entonces, vamos a hacer la cuenta. Tenemos 1,95 por 0,23 por 3. Y nos da, ya les digo, 1,345. 1,345. Entonces, vuelvo a repetir cómo aproximamos valores. Como la tercera cifra es 5, le sumamos 1 al anterior. Me queda que es el área pedida es 1,35 centímetros cuadrados, porque estuvimos calculando todo en centímetros, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a explicar. ¿Cómo calculamos áreas sombreadas? Podemos calcularlo como suma o como resta, ¿sí? En este caso lo podríamos hacer de las dos formas. Podíamos calcular el área del hexágono grande y restarle, es como si yo recortara ese hexágono chico, ¿sí? Restarle el área del hexágono chico. Entonces, podemos hacerlo así o como vemos que las figuras que tenemos que calcular el área son triángulos, podemos calcular el área de uno y luego lo multiplicamos por 6. El problema era que no tenía el valor del lado del hexágono chico. Por eso yo acá dibujé uno de estos triángulos más grandes para que se vea, ¿sí? Llamé X a la base, que sería el lado del hexágono chico. La altura la calculo como la diferencia de las apotemas, ¿sí? Toda esta apotema menos el valor de esta me da este pedacito, que es la altura del triángulo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer otros ejercicios. A ver, teníamos, ya me acuerdo, teníamos el del trapecio
A ver. Tenemos el de los trapecios. Yo se los muestro, no lo voy a... Bueno, sí, puedo dibujarlo. Pero para hacer más rápido, a ver. Bueno, les dibujo cómo es un trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados opuestos paralelos, ¿sí? Entonces, esta es la base mayor y este, que es el lado paralelo a la base mayor, lo llamo con B minúscula, que es base menor. Para calcular el área de esta figura, necesito conocer su altura, ¿sí? La altura es el segmento perpendicular a una de las bases que pasa por el vértice. Esta es la altura. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un trapecio? Hacemos un cociente, base mayor más base menor. Una vez que la sumo, a ese resultado lo multiplico por la altura y lo divido por 2. Entonces, les voy a mostrar, vamos a compartir pantalla, les voy a mostrar este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ven? Entonces, vamos a ir anotando vemos que son 2 trapecios. Entonces, el área pedida, miren, para identificarlo, bueno, vamos a hacer el dibujo y listo. Hacemos más rápido. Nosotros tenemos dentro de un cuadrado, vamos a dibujarlo más prolijo, tenemos dentro de un cuadrado cuyo lado mide 0,5 decímetros, y acá le ponen 5 centímetros para despistar, como que tiene distintas medidas, pero si pasamos a centímetros es la misma. Y después tenemos dibujado 2 trapecios dentro de ese cuadrado, ¿sí? Entonces, los datos del trapecio son: la altura es 25 milímetros y la base menor mide 30 milímetros. Bueno, tenemos que calcular esta zona. Entonces, dejo de compartir pantalla para que vean el pizarrón. Bueno, fíjense, tenemos, perdonen que está medio desprolijo, pero para hacerlo rápido, tenemos un cuadrado. Fíjense que me dan el valor de 2 de sus lados. En realidad el cuadrado no hace falta que hagan eso. El dato está expresado así para que ustedes, no sé, tal vez no crean que estas 2 longitudes son la misma, ¿sí? Pero miren, vamos a pasar todo a centímetros. 0,5 decímetros a centímetros. El 0 es decímetro y el 5 es centímetro. ¿Ven que mide lo mismo? Porque es un cuadrado. Bueno, entonces vamos a pasar 30 milímetros a centímetros. Esto es milímetro, el 3 es centímetro, y la altura, que es 25 milímetros, a centímetros es 2,5, ¿sí? Entonces, tenemos como dato que la base mayor es 5 centímetros, la menor es 3 centímetros y la altura 2,5. Entonces, calculamos el área de uno de los trapecios y después lo multiplicamos por 2. Entonces, área igual base más la base menor por la altura dividido 2. Como nosotros tenemos que calcular 2 veces esa área, ¿sí? Entonces, el área pedida es 2 veces esta área, ¿sí? Bueno, entonces, calculamos una y después la multiplicamos por 2. Entonces, tenemos, el área es 8 por 2,5 dividido 2. Este 2 lo simplifico con el 8, me da que el área es 2,5 por 4 es 10, ¿sí? Centímetros cuadrados, porque esto es centímetros y esto es centímetros. Entonces, el área total, como eran 2 figuras iguales,
es 20 centímetros al cuadrado, ¿sí? Bueno, muy bien. Después tenemos, a ver, acá les muestro. Este lo voy a mostrar de acá porque no vale la pena hacerlo en el pizarrón porque ya lo tenemos resuelto en la fotocopia o en la teoría. Bueno, acá tenemos un cuadrado, ¿sí? ¿Cómo es el área del cuadrado? Es lado al cuadrado, ¿sí? Es igual a 25 centímetros cuadrados. Después calculamos el área del círculo blanco, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado. Fíjense que yo tenía, este es el diámetro, es 5, y la mitad, el diámetro es 5, la mitad es el radio, es 2,5. Entonces, pi por radio al cuadrado me da el área del círculo. Finalmente, restamos las dos áreas y me da este resultado. Bueno, después, por ejemplo, acá tenemos que hallar el perímetro y el área de esta figura. Para calcular el perímetro simplemente pasamos todo a centímetros y después sumamos, ¿sí? Recuerden que el perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados. Y para calcular el área de una figura así, lo que hacemos es tratamos de dividir esa área en figuras que sean factibles de calcular el área. Por ejemplo, al trazar estas dos alturas, ¿sí? Porque se ve que es perpendicular, nos quedan dos triángulos y un trapecio, ¿sí? Este trapecio está como acostado, ¿sí? Esta va a ser la altura y esta es la base mayor y esta es la base menor. Entonces, el área 1 es un triángulo, es base por altura dividido 2. Recuerden que yo pasé, por ejemplo, la altura del triángulo, que es 0,02 metros, la pasé a centímetros. Todo tiene que estar en, por ejemplo, centímetros, ¿sí? Bueno, después, el área de la figura 2 es el área de un trapecio. Es base mayor, que es 3 centímetros, base menor, que es 2 centímetros, por la altura, ¿sí? 40 milímetros es equivalente a 4 centímetros dividido 2. Y luego saqué el área de este triángulo grande, ¿sí? Que es la base, 0,02 metros, pasado a centímetro es 2 centímetros, por la altura, 0,3 decímetros es 3 centímetros, 2 por 3 dividido 2. Luego sumamos las tres áreas, ¿sí? Bueno, voy a explicarles, que ayer no lo hice porque se nos acabó el tiempo, les voy a explicar, por ejemplo, cómo calculamos esto, ¿sí? Voy a tratar de inventar un ejercicio, o sea, que sea similar pero con otros datos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla, mejor dicho, voy a compartir el pizarrón, vamos a borrar y este va a ser el último ejercicio, porque ya con todo lo que expliqué, medianamente tiene lo necesario y no tan medianamente para resolver. Bueno, entonces, tenemos un rectángulo. Tenemos un rectángulo, vamos a marcar los puntos medios de cada lado y los vamos a unir, ¿sí? Entonces, unimos, unimos, unimos y unimos. Bueno, lo que queremos calcular es esta área, ¿sí? La de estos triángulos que me quedaron acá determinados. Bueno, entonces, vamos a repasar. Vamos a poner, bueno, base. Esta es la base de nuestro rectángulo y esta es la altura. Vamos a repasar el área del rectángulo. Ahora le pongo los datos, ¿no? Bueno, el área del rectángulo es base por altura.
El área, esta figura que me quedó acá es un rombo, ¿sí? Área del rombo. Bueno, les cuento. Vamos a trazar en rojo las diagonales de ese rombo, ¿sí? Entonces, unimos los vértices opuestos y nos quedan las diagonales. Por ejemplo, diagonal 1 y diagonal 2. Entonces, el área de ese rombo la hallamos haciendo diagonal 1 por diagonal 2 dividido 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de esta figura o del área sombreada? Al área del rectángulo le voy a restar el área del rombo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle datos. Voy a seguir escribiendo en rojo porque se ve bien. Bueno, supongamos que la base del rectángulo es 6 y la altura es 4, ¿sí? Entonces, a ver, área del rectángulo, base por altura. Entonces hacemos 4 centímetros por 6 centímetros, me da 24 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área del rombo. Hacemos, fíjense una cosa, la diagonal 1, ¿sí? Esta diagonal larga, coincide con la base del rectángulo. Y la diagonal 2 coincide con la altura. Entonces, tenemos que hacer diagonal 1. Acá les pongo, la diagonal 1 coincide con la base. Y la diagonal 2 coincide con la altura del rectángulo. ¿Qué tenemos que hacer? 4 por 6 dividido 2. Me queda 24 dividido 2, 12 centímetros cuadrados. Finalmente, vamos a restar estas dos áreas. Al área del rectángulo le saco el área del rombo, ¿sí? Entonces, 24, vamos a poner área coloreada, es 24 centímetros cuadrados menos 12 centímetros cuadrados. Resultado final, 12 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que yo puedo, para calcular, y recordemos, un segundito, hablamos mucho de área y no tanto de perímetro. Recuerden que el perímetro, en el caso del rectángulo, ¿sí? Sumamos 2 veces la base más 2 veces la altura. Si yo acá quisiera calcular el perímetro de del rombo, ¿sí? Tendría que calcular este lado que no lo conozco, ¿sí? Y ahí tendríamos que usar el teorema de Pitágoras. Les cuento. Para poder calcular el perímetro del rombo, tendría que calcular este lado, por ejemplo, y después multiplicarlo por 4, ¿sí? Entonces, ya que se me ocurrió, se los voy a explicar, así les queda, ¿sí? La explicación. A ver, este triángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, porque el rectángulo tiene sus 4 ángulos rectos, lo voy a dibujar así. Y vamos a ver, nosotros queremos calcular la hipotenusa, ¿sí? Que sería el lado de nuestro rombo. ¿Qué tenemos como dato? Este pedacito es la mitad de la altura, ¿sí? O sea que es 2. Y este es la mitad de la base, o sea que es 3. Entonces, para calcular el lado, aplicamos Pitágoras. Hacemos lado al cuadrado, vamos a correr un poquito, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, el lado al cuadrado me da 13, el lado me da raíz de 13.
Si hacemos con la calculadora raíz de 13, nos va a dar un número con infinitas cifras decimales. En matemática, cuando un número no da exacto y lo podemos expresar así, raíz de 13, que es más exacto, lo dejamos expresado así. Entonces, el perímetro del rombo, rombo, va a ser igual a 4 veces el valor del lado. Resultado final, 4 por raíz de 13. Y lo dejamos expresado así porque de esa manera queda exacto, ¿sí? Entonces, repasemos y ya terminamos el video. Tenemos un rectángulo, marcamos el punto medio de cada lado, los unimos, me queda determinado un rombo. Me piden que calcule el área sombreada. Entonces, vemos que tenemos que calcular el área del rectángulo y a esa área le voy a sacar el área del rombo, ¿sí? Recordemos, área del rectángulo, base por altura. Área del rombo es diagonal 1, en realidad se dice diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿Qué es la diagonal? La diagonal es el segmento determinado por dos vértices opuestos, ¿sí? Entonces, calculamos primero el área del rectángulo, nos dio 24 centímetros cuadrados. Recuerden que centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Calculamos el área del rombo utilizando esta fórmula, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y después restamos ambas áreas. Si quisiera calcular el perímetro, bueno, recuerden que el perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados. Entonces, como el rectángulo tiene dos lados iguales, o sea, tiene dos bases y dos alturas, ¿sí? Hacemos 2 veces la base más 2 veces la altura. No sé si se entiende esto. En lugar de poner base más base, pongo 2 veces la base. Bueno, con esto podemos calcular el perímetro. Ya que estoy, lo hago. 2 veces la base, 2 por 6, más 2 veces la altura, ¿sí? Me queda 12 más 8, 20 centímetros, ¿sí? Longitud, centímetro más centímetro es centímetro. Bueno, y después para calcular el perímetro, ¿sí?, de esta figura, del rombo, vemos que esto es un triángulo rectángulo. Este pedazo, o sea, la base del triángulo rectángulo es la altura dividido 2, ¿sí? Esta es la altura y este pedacito es la altura dividido 2. Y este cateto del triángulo es la mitad de la base. Yo quiero calcular la hipotenusa. Y para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como el rombo tiene 4 lados iguales, entonces multiplicamos por 4 el valor obtenido. Bueno, chicos, en un ratito les sumo este video a Classroom, ¿sí? Espero que haya sido claro.